Buenos días, Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Nosotros queremos informarle al país y refrescar la memoria de que en el presupuesto estimado y aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2014 para el año 2015, ya se contemplaba un incremento en los ingresos por impuestos del 60,8% para este año. La inflación estimada, que era de un 30%, ahora todos indican que va a ser superior al 100%. Esto se traduce en que los ingresos en bolívares para el gobierno nacional el presente año, en comparación con el año anterior, superará entre el 70 y 80%. Si el gobierno va a obtener ingresos superiores en un 80% a lo que le ingresó el año que viene, ¿cómo es posible que solo le esté dando un aumento a los trabajadores del salario mínimo en un 30%, cuando en sus arcas están ingresando y van a ingresar este año más de un 80% en comparación con el año pasado? La inflación de enero, febrero y marzo ya se traga el incremento otorgado por Nicolás Maduro. Si a eso le agregamos que los trabajadores del sector educación, salud, cuerpos policiales no reciben aumento salarial por convención colectiva vencida desde hace años y están por debajo del salario mínimo, es decir, médicos, profesores, maestros, gente que tiene posgrados en estudios y que cuya condición de vida ya hoy es preocupante, dentro de 4 o 5 meses, si no se hace un ajuste adecuado del ingreso de todos estos trabajadores, estarán padeciendo una situación de miseria, una situación altamente explosiva que ningún venezolano estamos o queremos que aquí la situación y la estabilidad política se le vaya del control de las manos a este gobierno. Nosotros sabemos que no hay aumento salarial que pueda recuperar la capacidad adquisitiva en un país que está en retroceso económico, que tiene un modelo cambiario totalmente equivocado de hace muchos años, que tiene un modelo de gestión pública totalmente equivocado. Pero mientras se corrigen las situaciones estructurales, el gobierno nacional, en virtud del incremento en sus ingresos superiores a un 80% este año, puede doblar, triplicar el incremento salarial que anunció el 1 de mayo. No hacerlo, presidente, es una gran irresponsabilidad, es una gran inconsecuencia. Esta revolución rentística que fracasó cuando colapsaron los ingresos petroleros tiene que darle respuesta al venezolano, al maestro, a la maestra, al trabajador de la salud, a todo aquel venezolano que con un salario mínimo hoy está totalmente empobrecido y empeorando su situación. Las cuentas fiscales dicen que el incremento en los ingresos se acelera en la misma medida que se acelera la inflación. Por eso nosotros reiteramos lo que solicitamos la semana pasada. En una economía hiperinflacionaria, en una economía de altísima inflación, las correcciones monetarias de los salarios tienen que hacerse de manera mensual, según el indicador del Banco Central de Venezuela. Los ingresos que usted va a tener, ¿qué va a hacer con esos ingresos si no se los retribuye en salario a la propia nómina del Estado? Lo puede hacer, tiene que racionalizar la manera en cómo distribuye esos ingresos. Si no, la inestabilidad política será incontrolable y con consecuencias que no podemos predecir, pero que siempre han sido muy malas. Es de una altísima irresponsabilidad este incremento salarial ajustado a un 30% que no tiene nada que ver con los resultados económicos del presente año y que exige el país todo, que debe de reevaluarse, así como debe de reconsiderarse y cambiar el rumbo en materia de conducción económica y política. Ese es el mensaje que hoy muy concretamente queremos hacer. Injustificable que un gobierno que va a recibir
más del 80% en ingresos comparado con el año pasado, solamente le vaya a dar a los trabajadores un incremento del 30%. Eso es injusto, eso es inmerecido, eso es no tener conciencia de las graves crisis y necesidades que está padeciendo el pueblo venezolano. Y como decía Arturo Uslar Pietri, si quieres conocer a un país, ve al aula de escuela, ve sus escuelas, ve sus maestros, cuál es el trato que le da la sociedad a sus maestros, y el trato que ustedes le están dando a los maestros, a los médicos, a los enfermeros, es un trato miserable, inconsecuente, que están padeciendo, han tenido que abandonar la educación para convertirse en bachaqueros para poder subsistir. Es hora de cambiar. ¿Qué más tiene que suceder en este país? ¿Qué más tiene que demostrarle a usted que la situación está mal y va para peor y usted tiene que cambiar? Es hora de actuar, ya basta de tanto hablar. Concretico, pues. 7.500, que ahora van a ganar sueldo mínimo. Eso es lo que está pasando con los maestros. No es un aumento escalonado, sino no es un aumento no es un aumento general de sueldos y salarios. Es un aumento del salario mínimo. Por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente tú tienes un médico que tiene posgrado y que por mal que ganaba, pero ganaba 7.500 bolívares y ahora va a ganar sueldo mínimo. No solamente eso, tú tienes a los médicos, tienes a las enfermeras profesionales, tienes a los maestros, tienes profesores universitarios que no les así estén por debajo del salario mínimo, que debería ser automático el ajuste sin necesidad de discusión de contrato colectivo. Bueno, no sucede. Y resulta que tú tienes hoy a un maestro 3 que tiene posgrado ganando 5.300 bolívares y no va a disfrutar de este aumento hasta que lo discuta el gobierno, que tiene como 3 años ofreciéndolo. Es decir, ahorita no es tontería que hay maestras y maestros que están abandonando la educación para irse de buhonero, de bachaquero, de lo que sea. Igual está sucediendo con más de 10.000 médicos que hemos perdido. Y eso está pasando en todos los órdenes, porque el problema estructural de que estamos entrando en una economía hiperinflacionaria, tú tienes que corregirla. Y eso solamente lo puedes corregir si paras la expansión de gasto público inorgánico. Y eso no lo está haciendo el gobierno. El gobierno cada vez se está financiando más de dinero que imprime el Banco Central de Venezuela sin respaldo económico. Estamos en el peor escenario porque en los años 80, cuando había hiperinflación en Bolivia, en Brasil, en Perú, que llegaba al 1.000, al 2.000% en un año, había también dinamismo económico. Había crecimiento del 10, del 15%, porque, bueno, la inflación mismo te hacía que los productos tú los podías ajustar rápidamente, lo único que los salarios siempre iban ajustados y al que no tenía salario se empezaba a morir de hambre. Por eso los economistas estructurales aprendieron de mala manera que la inflación sí afectaba el estómago y generaba miseria. Y por ello hubo un consenso mundial de que había que parar los procesos hiperinflacionarios en el mundo y sobre todo en América Latina en los años 80. Y se hicieron los ajustes y los cambios en las leyes del Banco Central de Venezuela, en los bancos centrales de todos los países, de modo que se prohibiera que los bancos centrales pudieran financiar inorgánicamente a los gobiernos y los gobiernos solamente pudieran gastar lo que les ingresa por vía del impuesto. Chávez en el 2005 promovió volver a las leyes de Banco Central de los años 80 que permitían el financiamiento de los gobiernos. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Este proceso hiperinflacionario, pero como tenemos adicional control de cambio, y ese control de cambio y escasez de divisa no permite la importación de bienes esenciales para la producción, tenemos una paralización en el sector productivo y tenemos un escenario casi inédito en la economía mundial, que es una espiral inflacionaria con retroceso económico. Eso no se ha visto y que solamente se ve en Venezuela por la distorsión que introduce el modelo cambiario y político económico en el país, totalmente distorsionado. Eso nos está llevando a que dentro de 3 o 4 meses, si ahorita el presidente no corrige estructuralmente lo que nos está llevando a esto, que viene desde la época de Chávez, aquí va a haber un estallido, porque es insostenible para dentro de 3, 4 meses, para un maestro, para el que te gana 5.000 bolívares, vivir. Así de sencillo, vivir. Entonces, pareciese que el alto gobierno y Nicolás no están en cuenta de lo peligroso de la situación que estamos viviendo. De verdad uno se angustia porque pareciese que estuviesen viviendo en la Venezuela hace 4 o 5 años, cuando ya estamos en una etapa donde
cualquier fósforo puede prender la pradera. Y eso es muy peligroso. Lo que estamos viendo con el AMPA es expresión de todo esto. Lo que estamos viendo, que me contaba hoy el compañero de un camión que se volteó y el hombre estaba herido muriendo, si la gente estaba saqueando la panarina, lo que se ve en las colas, lo que se ve la anarquización de la sociedad venezolana, es consecuencia de toda esta política equivocada y sus resultados. Si no se corrige como se viene solicitando por mucha gente de hace muchos años, miren, esto no sabemos a dónde va a llegar, porque el venezolano está cayendo, se cayó de un penthouse y va en caída libre, y va a llegar el momento que va a reaccionar. ¿Cómo va a ser esa reacción? Ojalá que pueda ser electoral cuando se anuncie y venga el proceso electoral y por ahí manden una señal clara de que aquí hay que cambiar las cosas, ¿no? Ojalá lleguemos a ese proceso. Yo estoy trabajando, ligando y haciendo un llamado a este gobierno para que mejore un poquito las cosas y podamos llegar a un proceso electoral. Pero como va esto está muy peligroso porque ya el salario que se aumentó en el año 2014 quedó liquidado en el 2014. Y en estos 4 meses ya llevamos como 45% de inflación. Es decir, que el incremento del 30% solamente nos cubre hasta marzo. Oye, imagínense ustedes, ahora es que va a venir inflación. En el mes de julio, si el kilo de queso ya va por 400 bolívares y costaba por 500. Amaneció en 500 el día de la... Bueno, y costaba 100 hace 6 meses. Igual va la carne, igual va el pollo. ¿Qué va a pasar en nuestro país? Ya no hay cómo comprarse ropa para el año que viene. Es decir, los carros están funcionando por lo poquito que queda. Vamos a un colapso completo. Y el gobierno no vemos que esté cambiando, ni reestructurando, ni enmendando los errores que nos trajeron a esta situación. Una situación muy peligrosa.